Perfecto. A ver, chicos, vamos entonces. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Todavía no? Sí, a veces. No, todavía no. Sí. ¿Ya pueden ver, chicos? Chicos. Vemos sí vemos lo que ahorita compartió, pero no sale la grabación. Bueno, a mí no me sale, no sé. Sí estoy grabando. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí ya, bye. Bye, porque siempre me pasa que nunca grabo bien la clase con ustedes. Clavo al último. Ya, ok. Aquí me sale bien en espera. Ya. Ok, chicos. Bueno, retomando, recuerden que estamos viendo toda esta unidad, lo que es el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Sistema capaz de proteger y detectar cualquier organismo externo del cuerpo y movilizar todo para evitar enfermedades. Ahora, como hemos visto anteriormente, ¿no es cierto?, cuáles son los patógenos que causan enfermedades. En este caso ya definimos. Son las bacterias, los hongos, los protozoos y los virus. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Voy a tener enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles, por así decirlo, ¿ya? ¿Qué establece las enfermedades infecciosas? Que usted se puede contagiar de esta enfermedad a través de los fluidos, por una mordida, por sangre, etcétera, ¿no? Ya, esas son enfermedades infecciosas. Ahora, otro tipo de enfermedades son las que yo adquiero mediante otro tipo de factor ambiental. ¿Ah? Entonces, aquí lo que tenemos que establecer clarito es que estas enfermedades son producidas por las bacterias, que como ya les mencionamos anteriormente, las bacterias son microorganismos, pequeños organismos que en la mayoría de los casos conviven en armonía con el ser humano. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias, pero estas bacterias cumplen funciones de ayuda al cuerpo. Claro, por supuesto, hay bacterias que le van a enfermar, sí, y ya vamos a ver cuáles son. Hongos, los hongos que de igual manera producen enfermedades como por ejemplo el hongo del pie de atleta. Los virus, que son organismos no vivos, si no son considerados vivos porque no cumplen funciones del ciclo vital como nacer, reproducirse, morir, ¿sí? Los virus son más bien considerados como una especie de robot que se activa y se desactiva dentro de su cuerpo. Al momento en que usted se enferma con un virus, tiene un tratamiento muy diferente al momento en que usted se enferma con una bacteria, ¿de acuerdo? Y los protozoos, que vamos a ver de igual manera a continuación, ¿ya? Entonces, primerito, para establecer las enfermedades y cómo es los diferentes medios en que se va a propagar las enfermedades y establecer claramente qué es endemia, epidemia y pandemia, tenemos que identificar los diferentes patógenos que van a estar. Primero, bacterias unicelulares. Virus no poseen vida, son seres acelulares, es decir, no tienen vida. Sí, lo único que hacen es introducirse en un organismo y de empezar a afectar al organismo para reproducirse. Lo único que tiene el virus son cápsulas con material genético. Nada más, infecta a otras bacterias y la obliga a reproducir sus copias genéticas, sí, pero ellos por sí solos no pueden sobrevivir. Por eso es que, por ejemplo, cuando vino el virus del COVID-19 decía, usted tiene que andar con tapabocas porque al momento en que hablamos por la saliva, el virus sale de nuestro cuerpo y puede vivir en superficies no más de 24 horas. Entonces tenemos que andarnos desinfectando las manos a cada rato. ¿Por qué? Porque los virus, si bien es cierto, necesitan un huésped, un cuerpo para vivir, también pueden sobrevivir fuera del cuerpo, pero no máximo 24 horas. ¿Ya? Al momento en que el virus entra a su cuerpo, empieza a afectarlo a usted de tal manera que
que interfiere en todas las funciones vitales de su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está interviniendo con otras células y establece establece que estas células que antes tenían funciones específicas empiecen a reproducirse con el material genético del virus, ¿ya? Entonces, ya vimos de igual manera cómo se reproducen las células por mitosis, ¿sí? Meiosis era un proceso de reproducción de la célula, pero a nivel de células sexuales como la ovogénesis y la espermatogénesis. Luego vamos a los hongos, que de igual manera algunos causan enfermedades y los hongos son, digamos, no tan unicelulares, sino que tienen una estructura mucho más compleja. En realidad, algunos se asemejan de igual manera a las plantas, setas, levaduras. Claro que hay hongos microcelulares, como por ejemplo los hongos de la levadura al momento en que usted hace el pan, por ejemplo, o al momento en el que se fermentan cosas, también aparecen hongos que intervienen en la levadura de estos productos, ¿ya? Y los parásitos, que son los protozoos, ¿sí? Sobreviven dentro de igual manera de los seres vivos porque al igual que el virus no tienen capacidad de supervivencia solos. Sin embargo, estos sí son considerados como seres vivos, puesto que no solamente infectan a una célula para reproducir su material genético, sino que también cumplen con el ciclo de la vida. Por eso los protozoos y los virus son sumamente diferentes, ¿ya? Ahora, ya hablamos que son los patógenos. Patógenos, ser externo o célula externa que infecta al cuerpo, que entra al cuerpo, se traslada mediante todo el cuerpo por la sangre, decíamos, ¿no es cierto? Y a partir de ese movimiento es que se activa la defensa de la linfa. Y empiezan los linfocitos B y los linfocitos T, que como hablábamos son mutaciones no son mutaciones, son digamos alteraciones que se producen en la médula sanguínea, de la médula ósea. Recordemos, la médula ósea es el tejido en donde las células de la sangre van a producirse. Los linfocitos T y los linfocitos B son, digamos, maduraciones de estas células en un aspecto diferente y estos son los encargados de combatir a los patógenos. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Aquí vamos a encontrar algunas de las enfermedades que producen estos organismos, como ya les mencioné. Cuando una persona está enferma, cuando una persona enferma puede contagiar a una persona de manera directa. Es decir, usted está más tranquilo y empieza a contagiarse de forma directa. ¿Por qué? Como les decía, mediante fluidos como la mucosa, la saliva, la transmisión sexual también. Al momento de las manos, de darse el saludo, por eso es que cuando decíamos, estábamos en pandemia, decían no salude, no de beso, únicamente no puede existir contacto, sino una distancia de 2 metros. ¿Para qué? Para evitar el contacto y la transmisión de este virus, porque sí es una enfermedad contagiosa. ¿Ya? De igual manera, hay enfermedades que se transmiten porque usted está en contacto con las heces o la orina de otro ser vivo. ¿Ya? De igual manera, tengo infecciones alimenticias o mediante los alimentos por el factor de no lavar bien y demás cosas, ¿no? Aquí, como les decía, hay enfermedades que se transmiten por mordiscos, por arañazos, mediante el aire, ¿sí? Todos esos son de contagio, enfermedades contagiosas. Ya acuérdese de cuando estábamos en la pandemia que decía cubre el bocas, contacto físico al mínimo, nada de eso, ¿sí? Porque propagamos de manera más rápida la enfermedad. Ahora, ¿cómo yo adquiero una enfermedad de manera indirecta? Es decir, no voy a irme relacionado con el contacto de otro ser vivo, sino que puedo adquirir la enfermedad mediante el contacto, por ejemplo, con ambientes sucios o lúgubres, en el caso de el polvo, la tierra, agua contaminada, etcétera, ¿sí? Productos con tratamientos no favorables en los que se cultivan bacterias también,
¿sí? Otro mecanismo nos dice el agua transmite un montón de enfermedades, por eso es que cuidamos tanto la fuente del agua. Por eso es que si usted ve un documental en África, dice, es imposible que tú no te enfermes ahí porque el agua, al no ser tratada, tiene un montón de enfermedades, un montón de bacterias que te producen diferentes síntomas, ¿ya? Por eso en nuestra rutina siempre tenemos lavar bien los alimentos, los utensilios, ¿sí? El momento en que usted está en la costa, por ejemplo, en el fenómeno del niño, se dice muchísimo, tenga cuidado de no tener recipientes o lugares en donde se almacene el agua, porque también es un nido o es donde se proliferan los mosquitos que causan el dengue, ¿sí? Entonces, también el agua es un mecanismo. Ahora, en vectores infecciosos, ¿qué se quiere decir? Cuando, por ejemplo, hay animales que tienen enfermedades, pero que a ellos no les afecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la presencia del mosquito, en este caso somos Ecuador, tenemos el mosquito del dengue y va y le pica a usted. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el portador, más no tiene la enfermedad manifestada. Sin embargo, al momento en que usted, ese germen entra a su cuerpo o este virus entra a su cuerpo, ¿qué pasa? Empieza con el proceso de infección porque ya tiene un huésped al cual absorber los recursos que necesita para su reproducción. ¿Listo? Ahora, de igual manera, alimentos. Los alimentos saben decir, chuta, usted tiene que lavar muy bien la lechuga porque esa lechuga es cultivada con aguas poco saludables, ¿no? Aguas de machangara, sabían decir antes que no compramos lechuga porque esas lechugas eran regadas con el agua del machanga. Entonces no era nada saludable. Entonces, si va a hacerlo, decían, lave muy, muy, muy bien porque ahí está la enfermedad. Entonces, de igual manera, todos los alimentos en los que yo voy a estar en contacto tienen que tener medidas de salubridad, ¿sí? De tal manera, de igual manera, los alimentos que tengan que ver con tratamientos, con procesamiento, no sé, para las personas, por ejemplo, que viven en Ecuador, hubo un anuncio, me parece que el otro año, en que la leche Vita sacó un lote que no era apta para el consumo porque ahí había algún tipo de descarreo dentro del proceso. ¿Ya? Entonces también todo eso va a producir o va a transmitir dentro de la población la endemia o la epidemia, ¿sí? Que ya vamos a ver esto mucho más detallado, ¿ya? Para que me entiendan más concretamente. Perfecto. Entonces, recuerde, las enfermedades infecciosas son enfermedades contagiosas que usted las va a adquirir mediante el contacto, mediante la transmisión de fluidos, ¿sí? Y también las puede adquirir mediante ambientes nocivos, ¿no? Vamos a establecer enfermedades bacterianas. Una de las enfermedades causadas por bacteria es la tuberculosis, ¿sí? ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad que afecta directamente a los pulmones. Entonces, si usted, por ejemplo, se ha puesto a analizar las películas antiguas, tenemos en tuberculosis que la gente siempre se tapa, digamos, o está dentro de un periodo de cuarentena. ¿Por qué? Porque esta enfermedad suele ser transmitida. ¿Sí? Por eso, nada de contacto físico con las personas de tuberculosis, ni contacto con la sangre, saliva, aire, nada de eso, porque de esa manera, como es infecciosa, puede contagiarse y puede extenderse. Entonces, si hemos visto algún tipo de documental, alguna película incluso en que vemos una persona tosiendo y con el pañuelo lleno de sangre, ¿por qué? Porque está deteriorándose los pulmones, literalmente. Entonces, ahí podemos identificar que en algunas poblaciones tenemos la tuberculosis como endemia. ¿Qué quiere decir la endemia? Aquí mucha atención. Es que esta enfermedad se va a propagar en una determinada área o en un determinado sector de esa población. Es decir, viene el fenómeno de la tuberculosis e infecta Chillogacho, ¿ya? Por así decirlo, una zona geográfica específica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo tengo la endemia. Ahora, aquí también hay que aclarar que hay enfermedades o hay virus, bacterias que atacan, digamos, de una manera más agresiva a ciertas características de la población. Hay gente o hay características de ADN que evita que tú seas tan propenso a una enfermedad como a otra.
Por eso allí, de igual manera, en algunos documentales o películas se establece, digamos, el factor racial, que está mal dicho, obviamente. Sin embargo, es un hecho real. Hay, digamos, por tu condición genética, puedes empezar a sufrir una enfermedad determinada o ser más propenso a ella. ¿Ya? También. Entonces, recuerden, la edemia, digamos, se centra a un grupo específico de personas con características específicas. Cuando yo hablo de epidemia, es decir, vamos a hablar de esta enfermedad causada por bacterias, que es la tuberculosis, y vamos a decir acá, la epidemia, ¿qué pasa con la epidemia? Que lo que yo establecí, dije, chuta, a ver, aquí Chillo Gallo nomás se va a enfermar de tuberculosis. ¿Qué pasa? La endemia se genera cuando esta enfermedad o este patógeno se extiende a un grupo más amplio de personas de las que yo pude predecir. Entonces hay películas que a usted le dice, chuta, este sector hay que ponerlo en cuarentena y evitar que pase esta enfermedad a otras poblaciones. ¿Por qué? Porque yo solo tengo un caso de endemia, un grupo de gente, claro que numerosa, pero que controlo este trastorno, esta enfermedad infecciosa. Mientras que la endemia es cuando ya tengo de este grupo, ya no es un pueblito, ya son más pueblitos. Ya son comunidades, digamos, mucho más grandes, mucho más extensas. La enfermedad empieza a expandirse. Entonces ya no es Chillo Gallo, ahora ya es todo Quito Sur, ya, o todo Quito, o todo Quito. Entonces se extendió, se hizo muy, muy grande la endemia, es decir, la propagación de la enfermedad de la tuberculosis. Y por último, tenemos la pandemia. ¿Qué pasa cuando la pandemia se declara? Es cuando este virus, esta enfermedad, esta bacteria se ha extendido por una gran cantidad de territorios, ¿sí? Alcanzando proporciones mundiales en las que yo ya definitivamente no puedo controlar el avance de esta enfermedad. Y por eso establecemos periodos de cuarentena. Entonces, la pandemia queda mucho más esclarecida en nuestro caso. ¿Por qué? Porque ya vivimos cómo era la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, empezó esta enfermedad del COVID-19 con endemia. ¿Eso qué quiere decir? Empezó en China, era, ¿no? Japón. ¿Dónde empezó el COVID? Ah, me acuerdo, chicos. Dicen en China no fue. En China, sí, no. Creo que sí fue en China o en Japón. Japón, China. Me confundí ahorita. Bueno, pero ya, sabemos dónde empezó, ¿no? El COVID-19. Perfecto. Luego se extendió a los países, digamos, o a todo ese país. Entonces ahí ya fue endemia. Sin embargo, cuando ya se empezó a extender a otros países a nivel mundial por el factor comercio, por el factor de turismo, etcétera, entonces, ¿qué pasó? Ahí ya teníamos a la pandemia y declararon estado de emergencia en todo a nivel mundial para que cada país se resguarde y establezca un proceso de cuarentena. Entonces, ahí podemos establecer la fuerza que puede tener uno de estos patógenos, ¿sí? Al principio, todas las enfermedades van a empezar como endemia, es decir, chuta, yo estaba con gripe y ahora toda mi casa está con gripe, ¿ya? Endemia, vamos a establecer todo el barrio está con gripe. Y pandemia, ya la gripe ya se fue mucho, mucho, mucho más allá. Ya estamos hablando de niveles mundiales, ¿sí? En donde tenemos que paralizar las actividades cotidianas de las personas. Entonces, un ejemplo súper claro de esto es el COVID-19. Claro que hay que tener claro, chicos, y ustedes lo pueden ver en diferentes películas, como, digamos, un comentario que hacen por ahí, que dentro de la historia de la humanidad ha existido varias pandemias, ¿sí? Que han acabado con miles de vidas, ¿de acuerdo? Como la peste negra, el COVID y demás, ¿ya? Entonces, recuerden, la tuberculosis es producida por bacteria. Otra enfermedad producida de igual manera por las bacterias va a ser la cólera. ¿Sí? La cólera, que es por el consumo de agua contaminada, que provoca diarrea y deshidratación a la persona. De tal manera, claro, por eso es que cuando usted tiene diarrea, digamos, va al doctor y le dice, chuta, le voy a recetar muchos líquidos. ¿Por qué? Porque al yo estar con esta condición de mi estómago, ¿qué pasa? Mi cuerpo empieza a deshidratarse. Recuerde, curarse de una enfermedad causada por bacterias en la actualidad es mucho más sencillo que curarse por una enfermedad causada por virus. ¿Por qué? Porque las bacterias, digamos, se normalizan
y evitan que vuelva a adquirir esa enfermedad. Sí, desarrolla sistema inmunológico, desarrolla patógenos, perdón, desarrolla células que evitan que vuelva a aparecer esa enfermedad. Mientras que si yo me voy al lado de los virus únicamente se desactivan y siempre van a estar dentro de su cuerpo, ¿sí? Entonces es mucho más difícil, además que los virus tienden a mutar muchísimo y es mucho más difícil curar una enfermedad causada por virus, ¿sí? De tal manera que vemos, por ejemplo, el virus del VIH, sí, que únicamente está desactivado para el momento en que yo tengo una recaída, pasa algo dentro de mi medicación, dentro de los factores, las medidas que yo he tomado para evitar que ese virus se reproduzca, entonces ya viene el último cuadro de la enfermedad, que es la aparición del SIDA. ¿Sí? Entonces, enfermarse por un virus es mucho más complicado que por una bacteria. Vamos a la siguiente. Entonces, la primera enfermedad que nos dice que se producen por los virus son las denominados herpes. Sí, todos hemos escuchado alguna vez de los herpes, de la enfermedad de la herpes, que lo que le causa a usted es la aparición de, como pueden ver aquí, pequeñas erupciones, por así decirlo, en la piel, que causa dolor, comezón, le molesta, sí, es doloroso. Ahora, como usted puede ver, no solamente existe la herpes genital, sí, es decir, la enfermedad de transmisión sexual conocida como herpes. También el herpes se puede manifestar en diferentes partes del cuerpo. Hay herpes de igual manera que aparecen solo en su boca, ¿sí? Y que de acuerdo a lo establecido decimos que este virus de la herpes tiende a aparecer en lugares húmedos del cuerpo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en la boca, en sus partes genitales, pero siempre causando dolor, ¿sí? Siempre causando un dolor de la herpes. Como les dije, el virus se puede controlar, sin embargo, siempre tiene que usted mantenerse dentro de una medicación, dentro de ciertas cositas de cuidado para evitar que el virus vuelva a activarse. Ya hay virus muchos más fuertes. ¿Ya? Aquí tenemos otro caso de una enfermedad producida por virus, que es la polio. En los años 60, en los años 70, teníamos una gran aparición de este tipo de enfermedades que afectan sobre todo a los niños, ¿sí? Por eso es que en la actualidad se han desarrollado vacunas y se le dice, venga, le vacuna a su niño por el virus de la polio para evitar que se deforme. Como usted ve en este gráfico, este virus lo que produce es el atrofiamiento de partes móviles de los niños, ¿sí? Sobre todo afecta a los niños, dejándolos, como usted ve aquí, con discapacidades permanentes. ¿Ya? Entonces, la polio, aunque ya existe una vacuna, lo que le va a provocar es una parálisis. Por eso es súper importante que se vacune a los niños para que tenga agentes inmunológicos que eviten que esta enfermedad llegue a estos niveles que usted está viendo. ¿De acuerdo? Vamos a otra enfermedad de igual manera, pero en esta ocasión causa por hongos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo les decía, la enfermedad más común causada por hongos es el pie de atleta. De igual manera, al estar en contacto con superficies que tengan este hongo, al usar demasiado el calzado cerrado, lo que le va a producir es igual un ardor, una descamación. ¿Qué quiere decir la descamación? Que empieza como a caerse un poquito de la piel tipo muerta. Entonces, de igual manera, genera mal olor, genera incomodidad a la persona porque le genera comezón, dolor, ardor, ¿sí? Entonces también eso, la pie de atleta es la enfermedad, digamos, más causada por el hongo y más común. La esporotricosis, que no es tan común en nuestro contexto, ¿sí? Pero esta también genera dolor dentro de la piel, descamación, son como puntitos, son como llagas, es más relacionado, lo podemos decir, a la sarna, ¿sí? Que sale dentro de diferentes partes del cuerpo y que causa mucha incomodidad. Este hongo se traduce o se puede encontrar en la tierra, ¿sí? Al momento en que yo manipulo tierra o recursos que estén infectados con este hongo. Entonces se refleja muchísimo en la piel y aquí puede ver un resultado de la esporotricosis. Ya no es tan común, pero sí suele pasar.
Y por último tenemos las enfermedades causadas por protozoos o en este caso parásitos, ¿sí? Entonces hemos utilizado alguna forma la palabra parásitos que decimos es un ser que tiene que adherirse a otro ser para poder sobrevivir. Sin embargo, estos seres, al momento en que se adhiera a usted para sobrevivir, ¿qué va a pasar? Consume todo lo que usted ingiere, ¿sí? Y él empieza a crecer, de tal manera que va a la larga o a la corta, va a provocar diferentes reacciones, como por ejemplo en este caso de las enfermedades de las Chagas, que es mucho más común en México, de igual manera que en el sur, pero en diferentes partes. Entonces, ¿qué pasa? Tengo yo para identificar la presencia de este ser, digamos, fuera de lo común en el cuerpo, le va a provocar fiebre, infección. Por eso cuando usted va al doctor y le dice, a ver, si tiene fiebre es porque el sistema inmune está actuando de alguna u otra forma y tenemos que identificar qué es. En este caso, la enfermedad de la chagra es cuando el insecto adquiere, digamos, su hijo, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Cuando usted adquiere este parásito y empieza, digamos, a producirse, a crecer, a hacerse fuerte en base a su organismo, ¿sí? Entonces es un parásito que va a vivir dentro de usted. ¿Ya? Por eso de igual manera dicen desparasiten a sus niños, que todos tienen parásitos y no queremos que se enfermen los niños de igual manera por el parásito. La malaria, ¿qué pasa en la malaria? El insecto, perdón, el insecto, el mosquito, lo que hace es picar en la piel, ¿sí? Depositar aquí cierto contenido para que siga creciendo y usted lo sufre con diferentes síntomas como por ejemplo fiebre, escalofríos, sudor, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de enfermedades en relación a esto de los parásitos. Listo. Entonces, ¿cómo prevengo esto? No solamente depende usted de su sistema inmune, sino también de tener cuidado en que consume agua, en hervir el agua, siempre, aunque ya venga en nuestro caso procesada con clorificación, es siempre necesario hervir el agua, ¿sí? Siempre necesario, porque aunque ya esté tratada, aún permanecen ciertos organismos, por eso es que le dice, hierve el agua siempre, se le recomienda bastante, ¿sí? Los alimentos que estén súper bien lavados, usted debe de vacunarse, porque debe de vacunarse, como ya vimos acá, una de las principales defensas que tenemos y que hemos desarrollado es que al momento en que a usted le ponen la vacuna con una carga mucho menor de la bacteria o el virus, ¿qué pasa? El cuerpo empieza, digamos, a generar empieza a generar células que ya saben cómo destruir ese virus. De tal manera que el momento en que usted tenga el contacto directo con esta bacteria o el virus pueda defenderse y no llegar, digamos, al factor muerte, como en el caso del COVID-19, en el que el cuerpo o el sistema inmune no tenía ninguna referencia y no pudo defenderse y en muchos casos se produjo la muerte inevitable, ¿sí? Entonces, vacunarse es una medida de control muy, muy necesaria. Sí, de igual manera, si usted va a sitios tropicales, tener siempre mucho cuidado con la parte de los mosquitos. Por eso le dicen siempre, póngase protector, no es protector, es aceite antimosquito. Siempre le dicen, ¿por qué? Porque los mosquitos transmiten enfermedades muy importantes. ¿De acuerdo? Listo. Eso, chicos. Aquí tenemos los diferentes tratamientos. Como les decía, los tratamientos que tenemos en relación a que usted se enferme con bacterias, con virus, son diferentes. Tiene un proceso diferente. Es mucho más sencillo que usted se cure de una enfermedad bacteriana, controlar esta enfermedad bacteriana, disminuir los síntomas de la enfermedad, que el tratamiento con antivirales, que ya estamos hablando de virus en sí. ¿Sí? Es mucho más complicado. Además que hay enfermedades, como les decía yo, el VIH, que el tratamiento para controlar este virus, para controlar la propagación de estos en el cuerpo, es muy, muy, muy costosa. Entonces, eso de igual manera lo pueden encontrar como referencia en películas, en series, también se habla muchísimo de esto. Ya. Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguien?
¿Todo clarito? No creo. A ver, ¿cuál es la diferencia? Dígame, Mayerly, dígame. Mayerly. Se me fue mi querida Mayerly. Todo claro. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Todo está clarísimo. Todavía tengo, bueno, ya no tengo, pero ya, me va a robar unos minutos. A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre los virus y las bacterias? ¿Quién se quiere ganar puntito de actuación? ¿Cuál era la diferencia entre Que virus las y bacterias? bacterias Diga, Mayluxi. se pueden curar más rápido. Sí, pero ¿por qué? Yo, John, Licen, ¿por qué? ¿Por qué, John? las bacterias son porque están dentro del cuerpo y el virus está en el aire. Por ahí puede ser. ¿Quién más? ¿Quién me dice cuál es la principal Porque los diferencia? virus son más letales que las bacterias. Sí, pero ¿por qué? En la actualidad sí, pero ¿por qué? Porque son contagiosas. Vimos ahorita enfermedades de virus y bacterias y ambos son contagiosos. Pero ¿por qué el virus y la bacteria es diferente? Brian. Porque las bacterias se nivelan y los virus se multiplican. Ya, por ahí estamos más cerca, Brian. Por ahí. ¿Qué les decía yo? ¿El virus es una cápsula? ¿El virus tiene vida o no tiene vida? Virus son parásitos. No. Sí. Sí, está más relacionada. Brian. El virus es una, no tiene vida, tiene que acercarse a un cuerpo para seguir reproduciéndose. Muy bien, excelente ya. Eso es lo que quería llegar. Muy bien, Brian. Muy bien, Mayerly. Súper bien. Entonces, ¿qué les decía yo? Y les he repetido en las otras clases. La diferencia entre los virus y las bacterias es que yo sí puedo convivir en realidad en armonía con las bacterias. De hecho, tenemos muchas bacterias en el cuerpo que ayudan a cumplir diferentes funciones necesarias para la vida. Sin embargo, el virus no tiene ninguna función útil para el ser humano y este no tiene vida. Al momento en que no tiene vida y al estar dentro de nuestro cuerpo, dentro del torrente sanguíneo, propagándose, ¿sí? Infectando nuevas células, ¿qué pasa? Es mucho más difícil desactivar esta producción en volumen del virus, ¿sí? Es como un robot que solo quiere replicarse en su cuerpo, ¿sí? Mientras que el virus mientras que la bacteria se puede controlar con medicamento. El virus se tiene que desactivar con medicina diferente, ¿sí? Por eso es que yo les decía, el VIH, esta enfermedad del VIH es mucho más difícil de controlar que el que usted tenga una gripe, pero no viral, no, sino una gripe normal, ¿sí? Entonces es mucho más difícil, es mucho más sencillo que usted se cure de una infección estomacal causada por la proliferación de una bacteria en específico en su tracto digestivo que se cure por el virus de la gripe. Sí, es mucho más. Por eso es que siempre volvemos a tener gripe, se han dado cuenta después de cada estación. Porque este virus, si bien no es capaz, digamos, de matarnos, sí es capaz de enfermarnos. Entonces, usted se cura mucho más despacio de la gripe que del dolor estomacal o de las náuseas que tiene, ¿sí? O de esta enfermedad infecciosa. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? La bacteria tiene vida. El parásito, que en este caso son los protozoos, los hongos, tienen vida, cumplen con el ciclo vital, mientras que el virus solamente es una cápsula que al momento en que ingresa, como dijo John, de igual manera está en el aire, está en la transmisión de los fluidos. El momento en que ingresa a su cuerpo, lo que busca es reproducirse en una gran cantidad, ¿sí? Y incluso llegan a matar a su huésped, como lo vimos en la pandemia del COVID-19, ¿ya? Entonces, vieron que sí había preguntas, ¿ya? Muy bien, chicos. Perfecto. Eso nos quedamos entonces hasta la clase del día de hoy, ¿ya?